Amén, gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra en el libro de Santiago. Santiago, libro de Santiago, en el capítulo 1, hermanos. Hoy queremos hablar de un tema que le interesa mucho a usted y a mí. Le he puesto por título ¿Cómo enfrentar las circunstancias difíciles de la vida? Se lo voy a repetir por si quiere anotarlo, porque lo va a ocupar en su vida. ¿Cómo enfrentar las circunstancias difíciles de la vida? Pregúntale a tu vecino, ¿cómo las enfrentas tú? ¿Cómo enfrentar las circunstancias difíciles de la vida? Santiago 1, versículo del 2 en adelante, hermano. Quiero que me siga allí con su vista. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico. ¿En dónde? Bienaventurado el varón, ¿qué dice, hermanos? Que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Amén. Puede tomar su lugar. Bienaventurado el varón que soporta, que atraviesa, que sabe cómo enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Quiero preguntarle a la iglesia en esta noche, ¿alguno de ustedes tendrá o habrá pasado por alguna situación difícil en la vida? Amén. Quiero decirle esto, hermano, brevemente, a manera de que podamos entender un poquito el trasfondo. Voy a tratar de ser breve en la introducción, pero es necesario. Necesario es que entendamos, hermano, que tenemos el único Dios, hermano, tan sabio, tan perfecto, que aún deja plasmado en la palabra cómo es que tenemos que enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Y Santiago deja, hermano, como unos principios ahí, que si usted los lee de rápido, no los va a poder captar. Y siempre vamos a caer en la misma reacción de cómo arreglar problemas difíciles en la vida. Lo cual nos es muy difícil arreglar las situaciones difíciles de la vida. Es difícil cuando no hay un manual cómo hacerlo, ¿verdad que es difícil? Es difícil. Y por ser tan difícil, entramos en conflicto en el hogar, entramos en conflicto en el trabajo, entramos en conflicto en nuestra propia vida, en nuestro ministerio, vaya, en toda área donde hay problemas difíciles. Santiago, hermano, le escribe a creyentes, dice hermanos míos. Le escribe a los creyentes, o sea, a usted y a mí, a los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. No le escribe al inconverso, porque el inconverso pues no va a entender, pero le escribe a los hermanos. Esto que él escribe, hermanos, lo escribe después de la muerte del Señor Jesucristo. Y todo indica que es escrito a raíz de que la iglesia fue perseguida. Mire, el Señor muere por nosotros los pecadores, nace la iglesia de Jesucristo, pero como es un movimiento tan poderoso,
había oposición. Tanta oposición de la gente religiosa en aquel entonces que empezó a haber persecución a los cristianos. O sea, surge el cristianismo pues y es perseguido, y entonces los cristianos tienen que huir. Y viene una prueba para ellos, viene una tribulación. Algo un poquito parecido como cuando usted se hizo cristiano y su familia empezó ahí a hacerle persecución. ¿Sí se recuerda? A cortarlo, quitarle la herencia, a decirle que ya no es familia de usted porque se hizo cristiano, a hacerle burla. Bueno, todo el mundo y Raimundo y medio mundo, como dicen, se viene en contra de nosotros porque ahora somos hijos de Dios. Bueno, la iglesia, hermanos, es perseguida. Y como es perseguida, ellos no sabían cómo enfrentar esta persecución. Tanto que en lugar de ayudarse unos a otros, lo que hacían era que se protegían entre ellos mismos. Un interés en solamente protegerse ellos mismos de esta persecución. Entonces Santiago, hermanos, siendo la columna principal de la iglesia de Jerusalén en aquel entonces, él les escribe y les empieza a decir: hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces él les escribe, hermanos, ¿verdad? Porque él quiere que en medio de esta tribulación haya en ellos una fe viva, hermanos. Una fe viva que se demuestra a través de las obras. Que haya en ellos esa fe viva, porque pareciera que cuando entramos en tribulaciones, en dificultades, en situaciones difíciles de la vida, como que nuestra fe se muere y solamente quiero defenderme. Pero mi fe puede estar viva y me va a ayudar a enfrentar situaciones difíciles de la vida. Pregúntale a tu vecino: ¿cómo está tu fe? La fe, hermanos, que está viva soporta la tribulación. Entonces, Santiago, hermanos, les habla y les da unos principios que les van a ayudar, ¿verdad?, a los hermanos en aquel entonces para poder avanzar, para que ellos puedan aplicarlos y puedan ellos, ¿verdad?, salir en victoria de esta tribulación. Y yo me gozo de ver, hermano, algunas lapiceras que se mueven por ahí, porque créame que le va a ser de bendición anotar esto. Santiago, hermanos, enseña, pero describe, ¿verdad?, una situación de personas que están siendo golpeadas por la circunstancia de la vida. ¿Alguna vez usted ha sido golpeado por la vida en alguna circunstancia? Como la economía cuando nos golpea, la enfermedad cuando nos golpea. Y sabe una cosa, allí, hermanos, decíamos hace un miércoles atrás que la cinta de medir, para medir a una persona, para medir el carácter de una persona, no se saca cuando todo está bien. Tú la sacas, la cinta de medir, para ver la estatura y el carácter de esta persona en el momento de la prueba, en el momento más difícil, en el momento de la tribulación. ¿Cómo reaccionas? A mí me interesa eso. No me impacta cómo reaccionas cuando todo te está yendo bien, porque cualquiera puede actuar de la misma manera cuando todo está saliendo bien. ¿Amén o no? Pero cuando hay situaciones, cuando hay persecución, cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, ¿cómo reaccionas? Eso me interesa. En eso estoy interesado. Y Santiago quiere enseñarles a ellos. Estas personas, al recibir a Cristo, al adoptar el mensaje del Señor Jesucristo, les vino un problema. Mire, yo creo que sucede o sucedió en aquel entonces lo mismo que sucede hoy. Una persona que recibe a Cristo, la familia se le echa encima, ¿verdad que sí? Número 2, si tú tienes un negocio por ahí en algún pueblo y todos los demás profesan algo que tú no profesas, la gente ya ni va a comprarte tu producto porque te hiciste, aleluya. Te boicotean. Ahí no vayan. A ese no le hablen. A aquella no se le acerquen. Entonces todo comienza, hermanos, a salirse un poco de control. Entonces Job
en algún momento cuando se le viene todas las aflicciones, lo abrazaron los problemas de día y de noche. Job decía el porqué de los problemas, el por qué pasa esto y el por qué pasa aquello. Pero Santiago enseña, hermano, que nos enseña cómo nosotros podemos vivir en medio de los problemas. ¿Cuántos quieren aprender algo en esta noche? Muy bien, le voy a hacer una pregunta. Cuando somos nosotros, hermanos, perseguidos, golpeados, vaya, hasta podemos utilizar la palabra azotados. Quiero preguntarle a los del norte acá, ¿cómo reaccionamos, hermanos? A ver, deme una reacción cuando estamos así en problemas. ¿Cómo reaccionamos? Con la aflicción. ¿De qué otra manera reaccionamos? A ver aquí. Preocupado, desánimo. A ver acá de este lado. Nos enojamos. Entramos en depresión. Así reaccionamos la mayoría. Nos decepcionamos. ¿Qué sería un problema que nos decepciona? Uno nada más. La economía. Nos decepciona, nos desalienta. Y ese es un enemigo de la fe. ¿Verdad que sí? Nos desalienta. Viene tan terrible problema, una persecución. Tú vas corriendo y detrás viene el ejército de la mala economía en contra de ti. Y eso te trae algo que te depresiona, desaliento. Andamos enojados. Así reaccionamos a los problemas. Entonces, si te midiéramos en ese momento, ¿cuánto medirías tú y yo? ¿Quisieras seguir mi ejemplo? ¿Quisieras aprender de mí? Si me ves que yo trueno cada vez que me falta la economía, que lo publico por donde quiera para que todos sepan que yo estoy afligido. ¿Quisieras aprender de mí? ¿Quisieras aprender de mí cuando viene un problema de salud y que me olvido que Jehová es el doctor de doctores, que Cristo pagó en la cruz de Calvario? Se me olvida todo eso, entonces reniego. ¿Por qué me pasa esto? ¿Quisieras aprender de mí? Claro que no. Lo único que voy a hacer es enseñarte a renegar, es enseñarte a cómo desalentarte, es enseñarte a que tu fe mengue cada vez más, porque estoy siendo un ejemplo. Por favor, no saques tu cinta de medir cuando me veas así. Si tú me ves así, no me midas, ora por mí en ese momento. ¿Sí está la iglesia aquí en esta noche? Segunda pregunta que tengo aquí. ¿Cuáles son los consejos que la gente nos da? A ver, comencemos por aquí. ¿Qué nos da la gente? ¿Qué consejo nos da cuando viene la aflicción, cuando viene el problema? No, sí, pídele a Dios. Ajá, muy bien, pero ¿qué consejos más nos dan? No, hombre, ya déjate de cosas. Sigue adelante. ¿Qué más? Pero a veces nos dan consejos como negativos, ¿verdad? Ya déjalo por la paz. Y eso que tienes a Dios, ese es el consejo que te dan. No le hagas caso. Si es problema de divorcio, luego que te dicen, no hombre, déjalo. O déjala. Qué bárbaro. No, yo no soportaría lo que... ¿Sí o no? ¿Qué más? Hazte una limpia. Hasta lo mandan allá, sabrá Dios dónde, hacerle una limpia. Resígnate. Esa es tu cruz. Miren nomás. Esos son los consejos que nos dan, ¿sí o no? ¿Sí o no, iglesia? ¿Qué consejos? El mundo da cierto tipo de consejos. El cristiano da cierto tipo de consejos. Hay una diferencia, hermanos, en los consejos del mundo y los consejos de un cristiano. Pero ¿y qué si es un cristiano inmaduro? ¿Verdad? ¿Qué consejo te va a dar? Mira, yo lo que hice fue huir. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay, hermanos? Un Santiago enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, un Santiago enseñando al pueblo de Dios cómo enfrentar las situaciones difíciles de la vida.
Usted sabe que Dios tiene un trono, hermano. ¿Sí? Bueno, ¿qué tan grande usted se imagina ese trono? Inmenso, ¿verdad? Ese trono, hermano, que Él está ahí sentado en su trono, rodeado de luz. ¿Ha escuchado ese canto? Bueno, ahí sentado el Señor, Él está en control de todo. Diga conmigo, Dios está en control de todo. Una vez más, Dios está en control de todo. Muy bien, quiero que aprendamos esto, hermano, porque verdaderamente para mí en lo personal fue de grande bendición aprender esto. Santiago dice, número 1, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. El sumo gozo tiene que ver con la actitud positiva, hermano. No quiero que se me adelante en el mensaje, le voy a ir explicando, porque fácil es decir, ¿cómo voy a tener una actitud positiva cuando estoy en problemas? Porque la realidad es que no tenemos una actitud positiva, ¿verdad que no? La realidad es que vamos a renegar, que vamos a criticar, que vamos a murmurar, que vamos a esto, que vamos a huir, que vamos a... esa es la realidad. ¿Cómo me pides que yo tenga una actitud positiva? ¿Cómo a Santiago se le ocurre que yo me tenga por sumo gozo cuando me halle en una tremenda tribulación? Entonces tenemos que aprender esto, hermano. Santiago da ese consejo, mire. La actitud, hermano, positiva, nosotros tenemos que tenerla porque hay una realidad de los problemas. Dios, hermano, a nosotros, recuerde, ¿a quién le estaba hablando Santiago? Al pueblo, a la iglesia. Dios para con nosotros tiene un propósito. ¿Sí o no? No se le olvide eso. Dios para con nosotros tiene un propósito. Y Dios, hermano, a través de pruebas y tribulaciones, Él quiere perfeccionarnos. ¿Sí me explico? Él utiliza lo que para usted y para mí es malo, para Dios es un instrumento. Una tribulación, Dios la usa como un instrumento, pero yo la recibo como a veces hasta una maldición. Pero no la recibo con gozo la tribulación porque no entiendo el propósito. No entiendo el propósito y por eso reniego. Pero una vez que tú tienes la realidad de los problemas y que la realidad es de que Dios te quiere perfeccionar, entonces el conocimiento o el reconocimiento de esos problemas te da a entender que Dios está trabajando contigo. Entonces tú recibes con gozo lo que te está pasando. Aceptamos el dolor. No nos vamos a resignar a él, pero sí lo vamos a recibir porque sabemos de quién viene. Si Dios permite una tribulación, yo sé de quién viene esa tribulación y Dios no me va a dejar avanzar de ella hasta que yo sea completo, hasta que Él vea que tengo todo lo necesario para que no me falte nada, como dice Santiago. ¿Sí o no? ¿Sí me sigue hasta ahí? Bien, entonces no se le olvide porque le voy a preguntar. Tenemos que reconocer que hay un propósito de Dios para mi vida. Número 2, la perspectiva de Dios, hermanos, es diferente a la de nosotros. Mire, si nosotros hubiéramos sido la iglesia de aquel entonces y nos persiguen, cualquiera de nosotros pudiera haber dicho: ¿para qué el Señor nos salvó? ¿Para qué somos cristianos si ahora nos están persiguiendo? ¿Verdad que pudiéramos haber renegado de esa manera? Bueno, yo tenía mi casa, pero tuve que abandonarla. Esto es el cristianismo. Pudiéramos haber renegado de esa manera. Pero cuando nosotros, hermano, vemos el propósito de nuestros ojos, no tiene mucho sentido. Y por eso renegamos. No entiendo el propósito y por eso reniego. Y no tengo por sumo gozo lo que me está pasando. Pero ahora pongámonos nosotros los lentes de Dios. A Dios, hermano, le interesa que su palabra avance, que su reino se expanda, que se dé a conocer que hay salvación en Cristo Jesús. Y por eso Dios dice: a la iglesia le voy a permitir una breve tribulación para que sean esparcidos. Cuando tú ves de este lado el propósito de Dios, tiene sentido la tribulación que estamos pasando. Siempre que estemos, hermano, en una tribulación, en una situación difícil,
recíbala con buena actitud y véala no con sus ojos, sino de la perspectiva de Dios. No diga para qué, sino para qué. ¿Qué quieres hacer con mi vida, Señor? No por qué. ¿Qué quieres hacer con mi vida? Esto que está pasando, algo tú quieres hacer. ¿Qué quería hacer Dios con la iglesia primitiva? ¿Qué quería hacer Dios al esparcerlos? Que se propagara la palabra, que otros fueran salvos del mismo infierno, de la ira de Dios, que fueran rescatados. Había un propósito. Entonces entiendo por qué soy perseguido. Dios quiere algo conmigo. Dios quiere que yo le predique a mi hermano Héctor. Dios quiere que yo le predique a mi hermano Álvaro. Dios quiere que yo le predique a mi hermana Laura, a mi hermano Marcos, a mi hermana Maggie, a mi hermana Sujei, a mi hermano Reyes, a mi hermano Luis. Dios quiere algo conmigo. Entonces, si esta prueba, Señor, sé que viene de ti, la recibo con gozo. La voy a soportar. Voy a tener una buena actitud, porque ahora lo veo no de mi punto de vista, sino de la perspectiva de Dios. ¿Sí está la iglesia aquí en esta noche? Entonces, cuando nos damos cuenta, hermanos, que empieza a venir esta perspectiva de Dios y que sé que es un propósito de Dios, entonces es cuando viene la paciencia. ¿A cuánto les gusta la paciencia? La perspectiva de Dios, hermano, nos ayuda a que la paciencia se fortalezca en nosotros. Porque hay un propósito. Hay un propósito de Dios. Es posible que yo pueda enfrentar la aflicción con paciencia. No me interesa lo que tenga que estar aquí en esta aflicción, porque es un propósito de Él. Cuando Él vea que su propósito se ha cumplido, yo saldré triunfante de esta aflicción. Cuando Él vea, porque es su obra, su propósito, yo soy solo su siervo. Cuando Él vea que esta aflicción ya me ha dado la suficiente paciencia, yo voy a salir triunfante de ello. Pero ¿sabe por qué tardamos tanto en las tribulaciones y en las aflicciones? ¿Sabe por qué? ¿Por qué, hermano? Allí, en estos mismos puntos, usted puede encontrar la respuesta. Mire, Santiago dice, recibid con sumo ¿qué? Gozo. ¿Cómo recibimos las tribulaciones? Con amargura, con dolor. Nunca salgo de esta. Salgo de Guatemala y entro. Ve que todos no sabemos. Todos conocemos ese camino. Y renegamos. Y por eso, entre más reniegas, entre más reniego, entre menos yo vea las cosas como Dios las quiere ver, más voy a estar en esa aflicción. Porque Dios dice, todavía no te puedo sacar de ahí. Te hace falta completar la paciencia. ¿Cuántos quieren salir de esa aflicción? Y uno dice, Señor, sácame de esta aflicción. Ya aprendí. Si uno ha dicho eso alguna vez, ya aprendí. Quítamela. Pero no sabemos, hermanos, cuántas veces Dios quiere que tú y yo saboreemos esa aflicción. Porque en la aflicción, cuando hay aflicción y se recibe con gozo, con el entendimiento de que hay un propósito para mi vida, que es Dios el que la está permitiendo, esto me va a causar paciencia. Entonces puedo enfrentar esta aflicción. Señor, te doy gracias, porque aunque ya tengo 2 meses sin encontrar trabajo, porque aunque están ya las cuentas aquí a la vuelta de la esquina, no voy a renegar, Señor. Voy a esperar en ti, voy a confiar en ti, y ahorita vamos a dar otros puntos. Y Dios, hermano, ve la actitud de nosotros, porque ahora comprendemos el porqué de este propósito, el porqué de este proceso y para quién lo estamos haciendo. El problema de nuestros días, hay mucho cristiano en derrota porque quiere arreglar los problemas como quiere, los quiere solucionar con los consejos del mundo, los quiere solucionar con los consejos de un cristiano que está a la mitad, los quiere solucionar de una manera que no es la que Santiago indica, y por eso el Espíritu Santo deja plasmado ahí eso para que usted y yo vivamos en victoria. Dígale al que está a su lado, voy a salir de mi aflicción. Es más, estoy saliendo ya de la aflicción.
Ahora yo quiero, hermano, decirle esto, mire. Muchas veces no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad que no? ¿Sí o no? No sabemos. Señor, ¿qué quieres con esto? No lo entiendo. No entiendo, Señor, estoy pasando por esto. Ok, está bien, creo que eres tú y sé que tengo que ser paciente y voy a recibirlo con sumo gozo. Pero no entiendo, Señor. Entonces por eso Santiago dice, el que esté falto de ¿qué? Pídala. Pide sabiduría. Sabiduría. Pide sabiduría, que es el texto que, el número 5, fíjese lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, el hombre que no sabe lo que Dios está haciendo con su vida, o no comprende con totalidad lo que está pasando, pida sabiduría, pero pídesela con fe. Pídesela con fe. No luches contra la aflicción que tienes. No luches en tus fuerzas. Pide con fe y confía en Él, que Él te va a dar la sabiduría para que no seas tú luchando con una aflicción que Dios está permitiendo. ¿Sí me explico, hermanos? Para que no sea yo luchando con una aflicción que Dios ha permitido y yo sin comprender por qué es que está pasando esto. A lo mejor estoy luchando cuando tengo que estar descansando en Él. Entonces, no es por qué, sino, hermanos, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere lograr conmigo? Pregunte a sí mismo, ¿qué aflicciones no has sabido solucionar en tu vida? Vaya, muchos le llaman una mala racha. Una racha es que siempre he tenido esta mala racha. Siendo un hijo de Dios, a nosotros no aplica la mala racha. ¿Sí sabía usted eso? Porque nosotros tenemos a nuestro Señor que nos puede dar sabiduría, que nos puede dar entendimiento y que conozco que Dios va a permitir ciertas cosas para mi perfección. Por eso, hermano, una persona que anhela el obispado, que anhela un ministerio en el Señor, necesita que pasar por incontables, ¿qué? Pruebas. Pero hoy mucha gente quiere el ministerio sin pasar por ¿qué? No existe. Lamento mucho decirte, pero ni a su hijo, ni a su propio hijo lo elevó tanto antes de haberlo pasado hasta por la muerte. ¿Cuántos queremos servirle al Señor? Amén. Claro que amén. Le voy a decir por qué. Porque aunque Él me matara, no sé si me explico, hermanos. Mire, hasta se me eriza aquí porque yo siento la presencia de Dios. Pero aunque Él me matara, si es propósito de Él, venga, Señor. Porque si tú puedes matarme, también confío y creo que tú me puedes resucitar. Pásame por donde quieras, que al fin y al cabo, el final es perfección para mi propia vida. ¿Sí entendemos eso o no, hermano? Entonces, si yo capto lo que Santiago está diciendo, la tribulación te va a dar madurez. No huyas de ella, no pelees contra la aflicción, sé paciente, entiende que es un propósito y vas a poder salir victorioso y Dios te dará la corona de ¿qué? De la vida. Entonces, les dice que tengan confianza, hermano. Cuando tú y yo nos estamos defendiendo solamente a nosotros, mire, todos aquí tenemos tribulaciones, ¿sí o no? Y algunos más fuertes que otras. Es más, hermano, si alguno de nosotros se parara y nos contara sus aflicciones, mire, hermano, de verdad, cuando una persona no está preparado su corazón para escuchar las aflicciones de otro, ese corazón que escuchó sale todo triste y todo agüitado, hermano, ¿sí o no?
porque como que se transmitiera algo a la persona. No, hombre, es que si ustedes supieran, si acá, años tengo sufriendo. Y en lugar de pensar, ¿verdad?, ¿por qué es que está pasando esto?, le damos auge a lo que hemos estado viviendo, en lugar de aprender de ello. En lugar de salir, hermanos, edificados a veces de una conversación con alguien, salimos con algo que hasta la cabeza nos duele. ¿Nunca le ha tocado platicar con alguien así? ¿Verdad que es fuerte? Pero si tú y yo tenemos estos principios, podemos enseñarle a la persona. Mira, Cristo padeció, fue crucificado, sepultado, pero ahorita ¿dónde está? Muy bien, a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Murió, pero resucitó. Entonces, cuando tú y yo pasamos por problemas tan fuertes, yo quiero enseñarte que Dios quiere sacar madurez de ti y madurez de mí. Entonces la persona te va a decir, a ver, explícame esto. Entonces es ahí donde tú le enseñas cómo es que la iglesia primitiva atravesó por tribulaciones, por circunstancias difíciles, y ahí se paró un apóstol sabio, lleno del Espíritu Santo, y escribe y les dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en estas tribulaciones. Es más, si no entienden el propósito de Dios para sus vidas o por qué está pasando esto, pide sabiduría, y Dios, que la da en abundancia, te la va a dar sin reproche. Pero pídela con fe, pídela creyendo, pídela con confianza. ¿Qué quieres hacer con mi vida, Señor? ¿Qué estás queriendo pulir de mí con todo esto que está pasando? ¿Por qué tanta tribulación? ¿Por qué tanto problema? Porque Dios quiere que sepamos, que aprendamos cómo enfrentar los problemas difíciles de la vida. Hoy, hermano, ¿cuántos están casados? Levante su mano. Muy bien. Primero, los casados. ¿No le gustaría tener o saber que su cónyuge sabe cómo enfrentar los problemas difíciles de la vida? ¿Sí o no? Pero seamos honestos, nosotros los casados, cuando hay un problema en la casa, ¿qué sucede? Usted se quedó muy callado. Se fue a la iglesia y se quedaron los solteros nada más. ¿Dónde están mis hermanos los solteros? Mire, ahora ya no quiere levantarlas toda la mano. Pero ¿no sería de grande bendición el que anda buscando un cónyuge? ¿No sería de grande bendición que le presentaras una prueba por ahí, una tribulación, para ver cómo reacciona? Porque ella es la que vas a tener en la casa, porque él es el que va a vivir contigo. Y cuando le venga esa prueba a la novia o al novio, saca tu cinta de medir. Saca tu cinta de medir y vas a ver que tiene unos ojos preciosos, una nariz afilada, pero ni un centímetro de carácter. ¿Cómo le parece? Ahora, si yo quiero a alguien que mida mucho, pues también yo tengo que dar el ancho. ¿Sí o no, hermano? Por eso, hermano, en lugar de andar solo agarradito de la mano y haciendo los ojitos así el uno al otro y disparándose paletas, no, dile: mira, mañana nos vamos a ver y tengo un escenario perfecto para ti. Y me voy a traer mi cinta de medir. Ese sería un noviazgo perfecto, hermanos. Bueno, no perfecto, pero un noviazgo adecuado para poder decir: esta es la que quiero, porque esta, aunque se esté quemando la casa, mantiene la paciencia, hombre.
Este es el que quiero, porque aunque no trae ni un peso, como quiera me recibe con amor, como quiera lo que hace, lo hace con ganas, lo hace con gusto, me transmite una paz que al otro día no sé cómo le hace, pero Dios le provee. Porque ese varón tiene confianza en su Dios. Está en una tribulación, pero le dice a su esposa: tranquila, tranquila, mija, porque Dios nos está perfeccionando. No reniegues, como la mujer de Lot, que le dijo, la mujer de Job, que le dijo, ¿cómo le dijo? Maldice a tu Dios y ¿qué? Y muérete. No. Hay mujeres que eso dicen, pero tú vas a estar ahí observando al varón, observando a la dama de Dios, a la guerrera de Dios, que cuando el varón está todo así temblando y quebrajándose, ella está como una guerrera tirada de rodillas. Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Qué quieres hacer con mi matrimonio? ¿Qué quieres hacer con mi familia? Y entonces la aflicción, hermano, le hace que le salgan unos músculos más grandes que los de Sansón. ¿Quién no quiere una varona de Dios como esa? ¿Quién no quiere a un varón de Dios como ese? Pero hoy, hermano, llegan y le ponen una notita en la puerta: tiene 10 días para salir de la casa. No, ya. Voy a ir a rentar una pistola hasta para quitarme la vida. No, ya. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Cómo que qué tienes? Nunca vamos a salir de esto. Desde que estaba chiquillo, nunca esto, nunca lo otro, a mí nunca aquí, a mí nunca allá. Y pura renegadera. Es más, mire, le voy a decir una renegadera que aprendí desde pequeño y que cuando llegó Cristo tuvo que ser cortada. Papá, ¿me da dinero? Como que ensayamos el mismo mensaje, ¿eh? No tengo, no hay. No tengo, ¿sí o no? Teníamos el mismo papá todos, yo creo. No tengo, no hay. A los 5 años, no hay. A los 10 años, no tengo. ¿Cómo quieren? Papá, podemos. No se puede, hoy no hay, tampoco. No tengo, no hay, aquí, no. ¿Ve? Y esa es una actitud no positiva. Es cierto, hay veces que no hay. No es pecado que no haya. ¿Verdad que no? No hay. Es más, de repente viene el muchacho y le haces así y ya se devuelve el hijo. No, ya ni para qué le pregunto. Está más seco que el desierto del Sahara. Pero no sería de bendición. No hay. Pero vas a ver que pronto vamos a tener. Oh, ¿de verdad, papá? Pronto vamos a tener. Claro, tenemos a un Dios que todo lo puede. Es más, para que más rápido, ¿por qué no me ayudas a orar? Hijo de mi vida, amada de mi corazón, vamos a orar. ¿No sería una actitud positiva? Señor, el que no tenemos ahorita, tal vez no lo entiendo, pero dame sabiduría. Pero si tú permites esto, muéstrame. A lo mejor estoy siendo un flojonazo y no tengo dinero, no tengo trabajo, necesito salir a buscar trabajo. Muéstrame algo que está pasando. Y Dios, hermano, obra. Diga conmigo, Dios obra. Pero obra porque es su obra, no es la de nosotros, hermano. Uno más. El contentamiento, hermanos. La capacidad para nosotros aguantar la aflicción no depende de lo que tengo. No depende de lo que tengo. Por eso mire lo que dice el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dice, pero el que es rico, ¿en qué? En su humillación. El pobre, hermanos, puede jactarse de la vida de Dios en él. Puede jactarse, ¿verdad? Soy pobre, pero tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, no me hace falta nada. Y el que es rico, dice, no hombre, las riquezas no son nada, porque las riquezas tienen alas y pueden desaparecer, pero tengo a Cristo. Entonces el pobre y el rico se contentan ¿en quién? Y no en lo que tienen, ¿verdad que no? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos nosotros? No, es que es el hermano Álvaro, él siempre trae.
Y yo nunca. El hermano Álvaro siempre anda comprando. Y yo quisiera comprar. El hermano Álvaro ya hasta va a poner un negocio y yo ni trabajo tengo. Con una actitud así, hermano. ¿Qué? ¿A dónde lo reciben a uno con una actitud así? ¿En dónde lo reciben a uno con una actitud así? En ningún lado. Una actitud positiva, hermanos. Una actitud positiva. De allí comienza hasta que llegamos a obtener la recompensa. Le voy a dar así, breve, un pequeño testimonio. Mis testimonios, hermanos, son pequeños porque yo soy pequeño, pero grande en el Señor. ¿Cómo le parece? ¿Qué tal? Yo me gozo, hermanos. Mire, yo les he contado que el Señor me permitió por alguna razón vivir allí en Pihuamo. Usted sabe, Pihuamo, cerca de Galilea, colinda con Jerusalén. Allí en Pihuamo, hermanos, conocí una vida terrible. Y los que han escuchado de este pueblo, bueno, como muchos otros pueblos, es terrible la vida. No hay industria, no hay nada. Lo que ahí se promueve es, ahorita lo que se promueve pues es el secuestro y cosas ya más fuertes. Pero en mi época, no hace mucho, hermanos, pero hace unos 25 años, un poquito más, 27, el narcotráfico en su mero apogeo. Es más, decían que ahí era Pihuamo, Texas. ¿Sabe por qué? Todos los vehículos tenían placas de Texas. En un pueblo como ese, hermano, vehículos con placas de Texas, todos. Veías tú hasta de esas personas del rancho, así bien humilditos, con unos camionetones, hermano, que tú dices, ¿de dónde sacan esas camionetones? ¿De dónde? ¿Del mercado? Por supuesto que no, si el mercado siempre estaba vacío. De vender por ahí churros, tampoco, no sale de los churros algo así, a menos que después de 30 años de vender churros y todo lo ahorras, y te puedes comprar algo a lo mejor. Pero vi una vida, hermano, donde no había oportunidades para salir adelante como hoy en día, que hay tantas opciones, pero no veía yo eso. Y todo el tiempo, desde pequeño, hermano, le confieso una cosa, y se lo digo como testimonio, ¿verdad? Mis bolsas siempre estaban vacías, como las de medio pueblo estaban vacías. Y cuando veíamos a estas personas dar vueltas ahí en el jardín, ahí a la vuelta del jardín de Pihuamo, en unas camionetas como esas, a nosotros se nos iba la baba así. Y luego de este lado venía otro y luego. Es más, yo tengo un amigo, todavía vive él. Tengo un amigo que se llama Beto. Y un día Beto me dice, vamos al jardín. Yo dije, pues va a querer que vayamos a ver las muchachas. Vamos a ver las camionetas. Que nos sentáramos ahí en las bancas para ver las camionetas, porque eran impresionantes aquellas camionetas. Entonces yo crecí, hermano, con el deseo de tener algo, porque todos ahí tenían y nosotros no teníamos absolutamente nada. Recuerda que yo le dije un día, le dije, papá, ¿me dejas ir al río? Y me dijo, métete a la pila. Un pilonón como de no sé cuántos galones de agua. Ahí zambúllete, me decía. Ni a eso nos dejaban ir, hermano. Bueno, larga historia corta. Cuando empiezo a conocer de las cosas de Dios, cuando empiezo yo a darme cuenta que al Cristo que yo recibí es el dueño del oro y de la plata, el creador del cielo y de la tierra. ¿Sabe qué? Yo no le pedí que me hiciera rico. Yo dije, Señor, toda esta aflicción que aprendí anteriormente me ha servido para algo, porque vivía infeliz por lo que no tenía. Así vivía, infeliz por lo que no tenía. Pero cuando llegas al conocimiento del Señor Jesucristo y Él llena tu corazón, entonces tu felicidad no depende de lo que tengas o de lo que no tengas, sino de la confianza que tú tienes en Cristo Jesús. Entonces dejé de renegar y le dije, Señor, prepara mi vida.
necesito trabajar, necesito ya empezar a tener pensamientos más sólidos, más de adulto, más estables. Necesito, Señor, estoy creciendo, ya tengo más edad, yo quiero servirte como tú quieres que te sirva, pero ayúdame con esto que he estado batallando en mi corazón. Y el Señor me empezó a transformar mi corazón, empecé a entender. Y por eso hoy, hermano, puedo decir una cosa: sé lo que es no tener y sé lo que es tener. Y sabe una cosa, el que no tengas y el que tengas no marca tu felicidad. Cristo es el que llena tu corazón. Entonces tú estás contento de los dos lados, pero sabes que en los dos lados tú puedes servir y amar al Señor con la misma intensidad. Entonces no dependes de las riquezas y no dependes de la pobreza. Eso es lo que nos batalla mucho en nuestros días, hermano. No tenemos y lloramos, tenemos mucho y después no sabemos qué hacer, o tenemos mucho y después nos andamos enredando en cosas que no son de bendición, como aquel varón que llegó a tener mucho dinero y empezó a comprar mujeres, empezó a meterse con mujeres y de repente el dinero le afectó y ¿sabe qué? Terminó con un SIDA. No es lo que no tengas, no es lo que sí tengas, es que tu fe esté centrada en Cristo Jesús. Es que llevemos un equilibrio en nuestra vida, que sepamos cómo enfrentar las circunstancias difíciles de la vida, tomados de la mano del Señor, con una buena actitud, con una perspectiva de la mirada de Dios, entendiendo que es un propósito y sabiendo que Dios quiere que yo a través de esta aflicción crezca mi paciencia y que Él me perfeccione. Dios no quiere hacer hombres pobres, Dios no quiere hacer hombres ricos. Dios quiere que todos estemos a la imagen y a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Por eso la Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Y mientras tú y yo no entendamos ese propósito, tú vas a querer hacerte rico. Y el que está pobre va a decir: es que Dios no existe. Dios sí existe, aunque tengas o no tengas dinero. Búscalo de corazón, deja que Él te guíe, confía en Él, y cuando menos acuerdes, la obra de Dios se estará perfeccionando en tu vida. Llegó el momento, hermano, donde empecé, gracias al Señor y a la pura misericordia, Dios me proveyó un buen trabajo, hasta que tuvimos un negocio y bueno, empezamos a prosperar. Pero sabes una cosa, teniendo ya lo suficiente, Dios me pide el corazón y me decía: esto es algo personal, me decía: ¿dejarías lo que te he dado por seguirme a mí? Y entonces, hermano, fue algo que yo luché con mi vida, luché en mi corazón, el poder dejar las cosas que ya Dios me había dado, porque me estaba encariñando. Pero cuando Dios me empieza a mostrar que la mano que me estaba bendiciendo es más grande que la bendición que estaba recibiendo, hermano, yo dije: ¿para qué quiero una piedra de oro teniendo al creador del oro y de la plata? Y la perspectiva cambió. Entonces yo le contaba un día a un hermano, a una hermana, que llegó un día en el altar donde pasaron los hermanos de los ofrenderos, y yo sentí en mi corazón: este es el día que tú ofrendas tu vida en el alfolí. En lugar de dar una ofrenda, hermano, monetaria, le entregué mi vida completa al Señor para el servicio. Y por eso hoy estoy aquí como una ofrenda para Él, hermano. No estoy aquí para hacerme rico ni para hacerme pobre. Estoy aquí porque entendí que todo lo que viví desde pequeño hasta ahora en este tiempo ha sido con un propósito, para que muchos otros aprendan, para que muchos otros sean enseñados hasta donde el Señor me permita enseñarlo. Hasta ese día, con gusto y con alegría, lo vamos a hacer, hermano, porque Dios es el que está al frente de la obra. ¿Cómo le parece, hermano? Y por eso hay que aprender cómo enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. ¿Cuál fue la primera, hermanos? ¿No qué? No renegar. Verlo desde la perspectiva de Dios. Verlo de la perspectiva de Dios. Número 3, hermanos. Esa paciencia la vamos a entender cuando comprendamos que es un propósito de Dios. Número 4, hermanos. Una vez que tú entiendes que esa paciencia te va a perfeccionar, entonces tú y yo, hermano, tenemos un contentamiento, porque ahora sabemos que al pasar la prueba, Dios se va a glorificar.
Yo quiero que se ponga sobre sus pies y le quiero pedir al grupo de alabanza que me ayude a pasar aquí al frente. Todavía tenemos unos minutos, hermano. Yo quiero en esta hora pedirle que se venga aquí al frente. Yo quiero pedirle que usted pase aquí al frente en esta hora. Véngase sin pensarlo dos veces. Acérquese aquí, hermano. Las hermanas aquí a mi izquierda y los hermanos aquí a mi derecha. Mire, hermano, le voy a decir algo rápidamente. Nuestros hogares necesitan guías. En la casa se ocupan guías, fuertes guías espirituales. Acérquense más, hermanos, para que pasen las demás hermanas. También acá se pueden, ahorita que quiten la mesa. Necesitamos esos guías en el hogar. Necesitamos esos guías aquí en esta ciudad. El pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de que no hay muchos Santiagos que nos enseñan, hermano. Sé tú el Santiago en tu casa. Sé tú el Santiago en tu casa. Sé tú ese Santiago. Los problemas van a venir. Eso no lo dudes, van a venir. Pero tú los vas a enfrentar. Vas a saber cómo enfrentar los problemas difíciles de la vida. No volveremos a renegar de ellos, porque si Dios lo permite, entonces hay un propósito. Y si hay propósito, puedo enfrentar con paciencia la aflicción hasta que Dios vea que ya es suficiente. Él mismo me dará la pauta a seguir. Levante sus manos, iglesia. Levante sus manos. Te voy a pedir un favor. Ora con propósito en esta noche. Ora con propósito. ¿Con qué propósito vas a orar? Con un propósito. ¿Qué quieres hacer con mi vida, Señor? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué quieres hacer con mi vida, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que muchas puertas se me están cerrando, Señor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Señor? ¿Quieres que aprenda la humildad? ¿Qué quieres, Señor? ¿Quieres que aprenda a pasar tiempo contigo? ¿Qué quieres, Señor? A lo mejor el Señor te ha visto muy ocupado y quiere que aprendas o que vuelvas otra vez a pasar tiempo con Él. ¿Qué quieres de mi vida, Señor? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? Vamos, hermano, ora. Ora con ese propósito. ¿Qué quieres que aprenda? Porque en mi casa las cosas están asfixiantes. ¿Qué quieres que aprenda, Señor? Hoy el Señor te va a decir: quiero que aprendas que antes de tomar decisiones tienes que consultarlo conmigo. Y por eso estás atravesando por situaciones difíciles, pero te voy a enseñar. Entonces tú le das gracias a Dios. Gracias, Señor. Si voy a aprender, te doy gracias, porque si viene y tú lo permites, hay un propósito para mi vida. Enfréntalo con propósito. Enfrenta el problema con una buena actitud. Tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas y tribulaciones. Y si tú dices: Señor, es que no sé qué está pasando, pide sabiduría. Y el Señor, que es grande y poderoso,